Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que una noche más estén todos bien y que esta pandemia terrible los trate lo mejor posible. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me llega muy de cerca, que de una persona que ha desaparecido en el año 1996 y que todavía no se ha podido resolver dónde está María José Arcos Camaño, que desapareció en agosto del año 1996 y que se han escrito ríos de tinta sobre ella. Se ha visto en televisión, en radio, en todos lados ha salido y todos hemos hablado. Y quién mejor que hablar de la desaparición de María José Arcos Camaño que mi gran amiga, una hermana de la vida para mí, y que hace años que no la veo también personalmente. Está con nosotros Rosa Arcos Camaño. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, bueno, pues estos días son unos días así un poco complicados, pues porque justamente hace 2 días María José cumplía años y son esas fechas señaladas en las que uno no puede evitar que se le encoja el corazón, el espíritu, el ánimo, pero bueno, quitando que sabemos que son momentos que tenemos que pasar, que el calendario es en ese sentido es implacable, pues bien, bien. Bueno, yo creo que el 90% de la gente que nos ve va a saber, porque quien me sigue sabe de esto, sabe de la desaparición de María José Arcos. Eh, para empezar un poco, para ponernos un poco, para aquellos que no saben, porque también hay muchos bulos y se ha corrido muchas historias, algunas publicaciones que yo he hecho en las redes sociales, incluso en el portal, en nuestro portal web, en Ciudad Noticias, y la gente comenta cosas que no, que está totalmente lejos de cualquier realidad. Entonces, para saber la realidad, nunca mejor dicho, hoy es el primer programa de María José Arcos Camaño, vamos a tener muchos, ya les vamos avisando. La investigación ya empezó hace empezó hace años, pero sobre este programa empezó hace varios meses por mí. Y Rosa ahora nos va a contar el día que desaparece María José. Cuéntanos un poco cómo fue el día de María José, qué fue lo que hizo, la realidad, no los bulos que se cuentan, ni los que nos intentan hacer creer. ¿Cómo fue ese día? Por favor, Rosa. Bueno, me voy a remontar al día anterior. Era miércoles 14 de agosto. María José estaba conmigo en la playa, conmigo y con mi otra hermana Manola, en la zona de Muros, en una aldea pequeñita que se llama Abelleira. Llevaba 2 días allí con nosotros porque eran sus últimos días de vacaciones y nos comentó que bueno, que se volvía para Santiago, que quería ir a la peluquería porque jueves, que era día 15, que es festivo en toda Galicia, viernes, que es 16, festivo local en Santiago, sábado y domingo, que eran sus 4 últimos días de vacaciones, se quería ir a pasar unos días con una persona que en aquel momento ella mantenía una relación sentimental. Se vino para Santiago, con ella en el coche trajo a uno de mis sobrinos, lo dejó en casa de mi madre y se fue a la peluquería. Estuvo en la peluquería cortándose el pelo, arreglándose el pelo. Fue la última a marcharse de la peluquería con su amiga Marisa, que es su peluquera, y las dos se fueron juntas a tomar un café a una cafetería muy conocida de Santiago, el Cestaños, que queda ahí en la entrada de la Alameda. Estando en el Cestaños, le comenta a esta amiga Marisa lo mismo que nos comentó a nosotros, que esos últimos 4 días ella los quería pasar en compañía de la persona con la que en ese momento mantenía una relación. De hecho, le dice: voy a llamarlo para concretar, y se levanta y se va a un locutorio que había a 20 metros,
a hablar con él por teléfono. Para eso anota su número de teléfono en un papelito y se lo lleva en la mano, y de hecho ese papelito apareció después, posteriormente, manuscrito por María José, en donde estaban anotado el número de teléfono móvil, el número de teléfono de la casa de su novio en aquel momento, Ramiro Villaverde Gómez. Y va junto el locutorio, lo llama, vuelve y le comenta a Marisa que no pudo hablar con él porque iba en el coche y no había terminado de trabajar, que entonces que luego a la noche que lo volvería a llamar y que entonces ya le concretaría de qué manera quedaban las vacaciones. Ella se va para casa, cena con mi madre, a mi madre le dice lo mismo: mamá, me voy a ir 4 días, hasta el domingo voy a estar fuera y sin ningún problema. De repente suena el teléfono, mi hermana sale a atender la llamada, el teléfono estaba en una instancia, una habitación diferente a donde estaba con mi madre, y se echa, según nos cuenta mi madre, largo rato hablando por teléfono, y cuando vuelve de hablar por teléfono venía así como malhumorada, como que le había cambiado el talante, y le dice: mamá, cambié de planes, me voy y vengo mañana. Y mi madre le dice: pero seguro y tal, que sí, que ya te dije que cambié de planes, ya no me voy hasta el domingo, me voy y vengo mañana. Mi madre se fue para cama, ella se quedó arreglando la ropa. Al día siguiente se levantaron, desayunaron juntas, mi hermana cogió el coche. Mi madre le abrió la puerta del garaje y cuando salía con el coche del garaje le volvió a preguntar: bueno, María José, entonces al final ¿cómo vas a hacer? Y María José le insistió: ya te dije que venía hoy por la noche. María José volvió a insistir. A las 11 de la mañana aproximadamente, cuando sale de casa, a mi madre le dice: ya te dije que me vengo por la noche. Y salió. Y mi madre es la última persona que tenemos constancia que la ve. A partir de ahí, María José no estuvo en ningún lado, no fue a ningún lado porque nadie ha declarado haber estado con ella ni haberla visto. Y el vehículo de María José aparece aparcado en el faro de Corrubedo la noche del jueves al viernes, o sea, del 15 al 16 de agosto, entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Por qué podemos determinar que es ese horario y no otro? Porque había fiestas en Corrubedo. Todo el mundo sabe que en Galicia el 15 de agosto hay fiesta en todos los pueblos. Pues en Corrubedo también había fiestas. El hijo del matrimonio que en ese momento trabajaba en el faro salió a la fiesta y dice que volvió a las 3 de la mañana para casa. Para aparcar su coche tiene que dar la vuelta todo alrededor del faro para meterlo en su garaje, y dijo que cuando él volvió a casa a las 3 de la madrugada que no había ningún coche estacionado en la explanada del faro. La madre de este chico se levanta muy temprano porque tienen que ir a controlar que el reloj del faro está correctamente funcionando y que está emitiendo las señales que debe emitir el faro y que son correctas, y por lo tanto a las 6 de la mañana tenían que hacer ese chequeo. Entonces la señora se levanta, saca la basura y se acerca al faro, y entonces ella ya dice que cuando se levantó y hizo ese paseo que el coche estaba allí aparcado, que había ese coche rojo allí aparcado, y además le llama la atención que esté aparcado muy pegado al muro de la casa y justo enfrente a la ventana del cuarto de baño, de uno de los cuartos de baño de la casa. Por lo tanto, el vehículo aparece entre las 6 de la mañana de la madrugada del día 16. Entonces, desde el día 15 a las 11 de la mañana que sale de casa hasta el día 16, hasta la madrugada que aparece su vehículo aparcado en ese intervalo horario, aparentemente María José no ha estado con nadie ni en ningún lado, o por lo menos no tenemos constancia de que haya... Vale, la línea de tiempo que ha relatado Rosa es espectacular. Ahora vamos a fragmentar todo esto. ¿Cuándo saltan las alarmas? Las alarmas saltan el domingo, día ya 18, porque la señora del faro, el domingo por la mañana, a la vista de que el coche ya lleva allí varios días aparcado, decide llamar a la guardia al 061 para indicar que ese coche que lleva allí varios días, que lo ha movido, que nadie ha entrado en él y que a lo mejor puede ser un coche robado. Vale. Rosa, entonces, una pregunta, Rosa. Al otro día de que no va a casa,
porque le dijo a tu Sí. madre, esta noche vuelvo, Mm. ¿tu madre no se preocupó? A ver, mi madre se quedó extrañada, pero María José tenía 35 años, no era una niña, era dueña de su vida, era una persona muy independiente y como ya le Entonces, había cambiado de planes, a lo mejor mi madre pensó que a lo mejor simplemente pues le había ido bien y que había decidido quedarse. Que dijo, va, me extraña que no llames, sí, pero tampoco se preocupó en exceso porque es una persona vale. adulta y no tiene por qué Sí, estar sí. dando No, explicaciones no, como una niña. evidentemente era una mujer mayor, una mujer muy independiente, aparte de todo esto, muy emprendedora. Es decir, que la señora del Faro llama a la Guardia Civil y dice, mira, acá hay un coche aparcado hace varios días. ¿Qué día es? ¿Tú te acuerdas el día que se El dio el parte? domingo, El el domingo. domingo por la mañana. De hecho, Bien. mi madre recibe la llamada a mi madre en casa. Mi madre me llama a mí, que yo seguía en la aldea, en Muros con mi Sí, hermana Manola, y dice, mira, que sí. han llamado de la policía a casa, que hay un problema con el coche de María José. Vale. Entonces, Vamos a parar aquí un momento. Antes sí. de seguir, y es una valoración mía, totalmente Mm, mía, ya que con el expediente he consultado a expertos en investigación y yo mm, quiero dejar claro una cosa que voy a decir y me hago cargo porque aparte no estoy equivocado. Es un desastre la investigación desde el primer día, desde el arranque mm. de falta María José y encontramos su coche, es un desastre toda la investigación. No se ha cumplido el protocolo en ningún momento y ahora se los vamos a contar, incluso más adelante en otros programas van a tener las declaraciones de las personas y de las personas que estuvieron enfrente de la investigación, como también vamos a tener de un prestigioso investigador a nivel internacional lo que a él le parece que está mal en la investigación. Y ya le digo desde ahora que es un desastre. Entonces, Rosa, una vez dicho esto, que Mm. quiero que quede muy claro porque es una opinión muy mía, pero creo que es muy fácil de demostrar. Llega la Guardia Civil y ¿qué hacen con el coche? Cuando llega la Guardia Me imagino que Civil, lo procesaron, ¿o no? O no, simplemente hay no, un coche que nadie sabe. ¿El coche estaba no, cuando no, abierto? no, el coche estaba cerrado. Mi hermana Manola y yo nos acercamos al faro de Corrubedo, el coche estaba cerrado. En el lateral del coche, en la manilla del copiloto, había un pañuelo como anudado. La señora del faro relata que ese pañuelo estaba allí desde el día que se dejó el coche y que ella lo puso en la manilla del coche. El coche está cerrado, la Guardia Civil llega, dice el coche está cerrado, ¿tenéis una llave? Vale, vamos a Santiago, cogemos la copia de la llave del coche, se la llevamos a la Guardia Civil y la Guardia Civil abre el coche, entra en el coche como si nada, o sea, ni guantes, ni toma huellas, ni nada de nada, y simplemente toman nota de someramente de lo que hay en el parte y, Perdón. y nos hace entrega del vehículo, nos da las llaves y dice llévatelo para Santiago. O sea, no toman huellas, no hacen una inspección de lo que hay dentro, no hacen un relatorio solamente de lo que había en el bolso y para eso muy someramente. Intentamos explicar es que cuando se encuentra un coche abandonado y la persona que es el dueño del coche está desaparecido hace 3 días, por muy mayor que sea, por mucho que tenga toda la libertad de haber dejado el coche ahí e irse a hacer lo que quiera, lo mínimo que se hace en una investigación de cualquier cuerpo de seguridad de cualquier parte del mundo es la amplitud del asiento. ¿Qué quiere decir? ¿A qué distancia del volante está el asiento? Luego se le sacan fotos el exterior y el interior del coche con todas las puertas abiertas y las puertas cerradas y luego se ve lo que hay dentro. Y aunque devuelvan el coche a sus familiares, cosas que no deberían de haber hecho para nada, pero no importa, vamos a suponer, estamos hablando en el año 96, este protocolo ya existía, sí se hace una lista de los artículos que había dentro del coche y se le somete a una prueba de huellas. Es lo mínimo que se le puede hacer. Pero, como nos contaba Rosa, devuelven el coche.
Entonces, Rosas, ¿ustedes qué hicieron? ¿Se llevaron el coche para Santiago? Claro, a ver, la policía abre el coche de esa manera, no mira nada, hace un listado muy somero de lo que hay en el vehículo y ni No mucho hicieron menos fotos. detallado, y no se hizo ninguna foto. Las fotos que hay del vehículo son de los medios de prensa que hubo allí en aquel momento, y entonces me hacen entrega del vehículo a mí, y le digo que qué hago con el coche, le pregunto lógicamente, digo, ¿y qué queréis que haga con el coche? Y me dice, no, lléveselo usted para Santiago y hágase cargo de él. Entonces cuando yo me subo al vehículo, me doy cuenta de que tanto el asiento como la posición del espejo se corresponde con una persona más alta que yo. Y se lo digo a la Guardia Civil que está allí, se lo digo en ese momento, oye, mira, que este asiento no está a la altura de mi hermana María José, porque yo soy como 10 centímetros ¿Cuánto más mide María alta. José? María José medía 1,60 m, yo mido 1,72 m. Si a mí me quedaban lejos los pedales, pues imaginaros a una persona más pequeña. Si a mí me quedaba alto el espejo, pues lógicamente a una persona más pequeña más. Estamos hablando de una persona de más de 1,80 m. Claro, una persona mayor de más tamaño que yo. Entonces yo se lo Que tú. advertí, no le dieron ni la más mínima importancia y me llevé el vehículo. Claro, yo agarré el espejo y lo giré en esta posición para poder ver. Meses más tarde nosotros pedimos que se hiciera una investigación más exhaustiva del vehículo, y de hecho se hizo, y de hecho las huellas que aparecen en el vehículo, las únicas que aparecen son las mías, y hay un informe en el que, excluidas mis huellas, no hay huellas latentes en el vehículo, excluidas las mías no Esto es hay de fundamental. nadie. Claro, esto es fundamental porque, a ver, cuando se hace una inspección de un vehículo se buscan huellas y fibras, ¿ok? Y este vehículo, si yo no entiendo mal y no leí mal el expediente, está desprovisto de huella ninguna, excepto las de Rosa, y de ninguna fibra, absolutamente ninguna. Es decir, que alguien se tomó muy en serio se tomó una gran responsabilidad de limpiar, lo que se llama en el argot de investigación, limpiar el coche, porque que no haya fibras, que no haya huellas, es muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que hizo la limpieza de ese coche, y sigue siendo una opinión muy mía, sabía lo que hacía. Esto estaba totalmente orquestado y planeado, porque, repito, si alguien me dice a mí o al que limpia en la esquina, límpiame esto, siempre quedan restos, siempre quedan restos. Ok, cuando me dijiste que el día que ella salió de la peluquería y se fue con su amiga a tomar un café y que fue al locutorio, ¿verdad? Hacer una llamada de teléfono. Sí. Porque ella no tenía teléfono móvil. No. Vale. Ella no tenía teléfono móvil. Cuéntanos qué hicieron, cuéntanos qué hicisteis para saber a quién había llamado María José ese día. Bueno, como te dije, ella anotó en un papelito el número de teléfono de su novio, el móvil y el de casa. Nosotros le pedimos a la policía, sabiendo que ella había ido a llamar allí, que hiciera una comprobación en el locutorio. Como no nos hicieron ni caso, la fuimos a hacer nosotros. Le pedimos, era como una franquicia, esos locutorios eran una empresa tipo franquicia. Espera un momento, Rosa. Es horrible eso. No te hicieron caso, de decir que la persona que estaba encargada de la investigación de Santiago no mandó a hacer una pericia al locutorio. Es decir, que vosotros tuvisteis que ir a pedir los registros de las llamadas de ese día, y me imagino que eran de aquella, porque los locutores estaban muy de moda, eran cientos. Pues claro, de aquella casi todo el mundo llamaba en el locutorio, porque teléfonos móviles todavía había muy poquitos. Entonces, no había, digamos, un sistema informático donde registrara las llamadas, pero sí había, como era una franquicia, había una maquinita que imprimía unos tickets de papel de este tamaño, de así pequeñitos, y era un ticket para el cliente y un ticket para la empresa, que se lo tenía que mandar a Barcelona, a la central donde era la matriz. Entonces, de papel de cada de basura enormes, de esas enormes.
Nos llevamos para mi casa como 7, 8 bolsas de basura llenas de tiquecitos pequeñajos. Estuvimos como 7, 8 personas toda una noche pasando papelito por papelito hasta que encontramos el ticket. Al día siguiente yo le llevé ese ticket a la comisaría y le hice entrega del ticket al propio comisario en su despacho, para que él pudiera comprobar que efectivamente se había hecho una llamada de poco más de un minuto, era 1 minuto 38 segundos, al número de teléfono móvil del novio de María José, Ramiro Villaverde Gómez, cosa que él negó haber recibido esa llamada y ese ticket nunca apareció en la documentación que soporta la investigación de la desaparición, a pesar de que yo personalmente se lo llevé en mano al comisario. ¿Y cómo puede ser eso? Pues en aquel momento quiero recordaros que me había desaparecido una hermana, que nosotros no somos investigadores profesionales y que en ese momento lo que te puede son las ganas de saber, ni se te pasa por la cabeza que la policía no esté haciendo bien las cosas. Podíamos tener nuestras sospechas, pero dices, vale, tú no lo quieres hacer, vale, voy y lo hago yo, encontré el ticket. No se me ocurrió otra cosa diferente que llevársela al comisario. Pensé que era lo que debía hacer, es que era lo lógico, llevárselo a la policía. Yo insto a cualquier persona que se ponga en mi lugar. Yo tenía 20 y pocos años. Digo, ¿qué hago con este ticket? No, pero pues lo lógico, Rosa, llevárselo a la policía. No. Entonces yo lo que no entiendo es por qué ese ticket ha desaparecido. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué desapareció? A ver, tú no tienes la culpa de haber entregado el ticket, todo lo contrario, tú hiciste lo que deberías de haber hecho. El comisario en ese momento era... Avelino de Francisco. Vale, Avelino de Francisco. Bien, perfecto. Vamos a salir un momento del tema de María José, un momento pequeño, porque lo que me cuentes ahora va a tener mucho que ver para siguientes programas. Es cuando don Manuel Fraga Iribarne se iba de viajes internacionales, ¿Avelino de Francisco lo acompañaba en los viajes? Hombre, a ver, Avelino de Francisco era el comisario jefe de la comisaría de Santiago de Compostela. La sede del presidente de la Xunta está allí. Yo entiendo que por cuestiones laborales coincidían y se conocían mucho. Me consta que tenían como una cierta amistad o buena relación personal. Y sí que es cierto que Fraga era una persona que no le gustaba tener extraños en su séquito, por llamarle de alguna manera. Siempre viajaba con el mismo personal. Y entre el personal que viajaba con él, pues también se encontraba Ramiro, porque en aquel momento era la persona encargada de, como cámara de la Radio Televisión Española en Galicia, de acompañar al presidente de la Xunta en todos sus viajes oficiales y de cubrir todas las noticias institucionales. Bien, vamos a explicarle a nuestros seguidores que Ramiro, cuando Rosa se refiere a Ramiro, se refiere a Ramiro Villaverde Gómez, que es cámara de televisión de Española en Galicia y que acompañaba frecuentemente o siempre en los viajes, ahí lo tenemos en imagen, en los viajes a don Manuel Fraga Iribarne. Y que a su vez, don Manuel Fraga Iribarne, dentro del séquito que él tenía, que era una persona muy escrupulosa con eso, estaba el Avelino de Francisco. Yo he investigado y varios hosteleros me han confirmado de que don Avelino de Francisco y el señor Ramiro Villaverde han ido de vinos, como se conoce normalmente, de tapas, a tomarse una cerveza en infinidad de ocasiones. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque ya se está generando algo que yo no entiendo, la verdad no lo entiendo, Rosa, cómo estas dos personas no han sido procesadas, y te voy a decir el porqué. Tú llevas un ticket de un locutorio. Dudo mucho que tú nos estés mintiendo, no ganas nada con esto. Pero don Avelino de Francisco destruye o quita ese ticket de ese locutorio y nunca lo puso en el expediente. Era una prueba fundamental para saber que ella sí había llamado a Ramiro. Ramírez ya se estaba convirtiendo ya en más que un sospechoso. Y en las primeras 48 horas de la desaparición de la persona son fundamentales. Entonces, ya estamos hablando de aquí de una acusación
mucho más grande de que no solamente la desaparición de María José, sino que un policía le dio cobertura, y es lo que pienso, y lo voy a defender a muerte hasta el último momento, ha tapado las acciones de Ramiro Villaverde. Ok. En un momento de la investigación, como no había avances ninguno, creo que tú, haciendo fuerza por donde pudiste y cómo pudiste, que eras una chica muy joven, toda la familia, llegaste a poder hablar con gente de Madrid, de la policía de Madrid. ¿Es así? Sí, a medida que pasaban los días íbamos viendo que desde la policía de Santiago lo único que hacían era darle cobertura y quitarle importancia a todo lo que hiciera que apuntara en dirección a su exnovio, pues tomamos la determinación de pedir ayuda fuera de Santiago, claro. Entonces, a través de personas de mi entorno pudimos acceder a una reunión con el secretario de Estado de Seguridad en aquel momento del Ministerio del Interior. Fui personalmente a hablar con él a Madrid, le conté lo que estaba pasando, lo que estaba viendo, mis preocupaciones, y le dije que, pues que tenía la sensación de que en vez de estarnos ayudando a encontrar a María José, lo que estaban haciendo era encubrir al principal sospechoso. Y el secretario de Estado se comprometió conmigo a que iba a mandar a alguien desde Madrid a investigar el asunto, y que sí, me dijo, si una mínima parte de lo que me dices es cierto, desde ese momento se llevará la investigación directamente desde Madrid. Y eso fue lo que pasó. Subió un equipo de investigación y a partir de ahí se hicieron cargo desde la Unidad Central de Delincuencia de Delincuencia Organizada y Delitos Violentos, que llevó la investigación durante 15 años o 16 años, y la Policía de Santiago, la Policía Nacional de Santiago, simplemente atendía a labores de acompañamiento, de requerimiento, pero la dirección de la investigación dejó de llevarse desde Santiago. Entiendo que porque dieron cuenta de que la investigación era una chapuza. ¿No es cierto entonces que Avelino de Francisco pidiera ayuda a la Policía de Madrid y él siguiera siendo el jefe de la investigación? No. No lo es. No es cierto. No lo es. La reunión que mantuve fue con el secretario de Estado de Seguridad, en aquel momento don Ricardo Martín Fluchá. En esa reunión estaba con más personas. Cuando vinieron los primeros investigadores a Santiago de Compostela, ni siquiera contactaron directamente con la comisaría. Primero vinieron a hablar con la familia. Y durante, ya te digo, 15, 16 años, la dirección de las investigaciones se llevaba desde Madrid. De hecho, una de mis quejas era que si desde Madrid no se lo mandaban las cosas por escrito a la comisaría de Santiago, en la comisaría de Santiago nunca se daban por enterados de nada y no hacían nada, ni siquiera ante sospechas que fueran a llevar otras personas. O sea, es que no hacían nada. El propio Avelino de Francisco me tiene contestado que, oye, mira, ya sabes que ahora esto se lleva desde Madrid, habla con ellos. Bien. ¿En algún momento don Avelino de Francisco te dijo lo que a él le parecía que podía haber pasado con tu hermana? ¿O nunca te dijo nada ni parecido? Sí, en esas primeras etapas en las que nos llevaron a la conclusión de que no podíamos confiar en ellos, la actitud de Avelino siempre era disculpar a Ramiro. Es que es buen chaval, es que lo estáis metiendo en un jaleo, es que pobrecito, es que si él tiene la vida arreglada, que cómo se iba a meter en este jaleo. Es decir, era una actitud muy protectora y muy paternalista hacia todo lo que tenía que ver con este señor. Como María José llevaba en el bolso una caja de pastillas que eran relajantes musculares, porque unos meses atrás había tenido un problema tipo lumbalgia o tipo ciática, Avelino fue a decirme que el problema es que María José está desesperada, que este hombre la había plantado, que se había tomado la caja llena de las pastillas y que se había suicidado. Y yo le decía, mira, con una caja de Miolastan te puedes desmayar, pero no te suicidas. En cualquier caso, si ella está muerta y se ha suicidado, un suicida no se desaparece a sí mismo.
Quiero decir, en algún lado estará. Sí. Entonces yo le decía, búscala, encuéntrala, porque si se ha suicidado aparecerá, porque ella después de muerta no se esconde a sí misma. Entonces, hemos tenido esas discusiones. Apareció una supuesta pareja de Madrid diciendo que la habían visto caminar erráticamente por las rocas, y entonces ahí surgió el tema de que a lo mejor se suicidó tirándose al mar. Y para la gente que no conozca el Faro de Curveo, yo le aseguro que todo lo que entra al mar a los pocos días vuelve a salir, porque el oleaje y la marejada que hay ahí saca todo. Pero luego también se demostró que eso era falso, ¿no? Porque esa declaración de esa chica que ven, una chica rubia con un libro debajo del brazo, que iba caminando por las piedras erráticamente, a ver, en línea recta por las piedras no se puede caminar porque te matas, o sea, hay que ir erráticamente para no caerse. Y simplemente esa familia dice que vio una chica que bajaba hacia la zona del mar y que no la vieron regresar, pero es que esa familia tampoco estuvo parada allí al lado del coche esperando a nadie. En cualquier caso, esa declaración corresponde con el día sábado por la mañana y el vehículo había aparecido la noche del jueves para el viernes. O sea, no, ¿qué echó? Un día por allí por las rocas vagando erráticamente sin que nadie más la hubiera visto. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Mira, cuando vosotros denunciáis la desaparición de María José, de que la última persona que supuestamente iba a estar con ella iba a ser Ramiro Villaverde. ¿Ramiro Villaverde va a declarar a comisaría? ¿Pasa a disposición judicial? No. Con Ramiro Villaverde la policía tiene la deferencia de tener una charla informal en la que no toma ningún tipo de declaración. De hecho, cuando voy a preguntar a la comisaría me dicen que han hablado con él, pero no consta en ningún papel. Su declaración es de días después, su primera declaración firmada en papel, recogida en papeles de días después. Me dicen que han hablado con él, que él ni habló con ella, ni quedó con ella, que no estuvo con ella, nada, que Ramiro no sabe nada de María José y que de hecho me dan la explicación de que además el pobrecito estuvo muy enfermo y que estuvo todo el puente sin salir de casa, cosa que después se demostró que es falsa. Yo le pregunté que qué habían hecho para contrastar lo que él les había relatado y me contestaron que habían llamado al Centro Epidemiológico de La Coruña para poder saber si es que había efectivamente un brote de gripe en esa temporada, y esa fue toda la comprobación que hicieron. No hay declaración escrita, no hay ningún tipo de comprobación. A medida que se van sabiendo cosas, sigue esa dinámica de hablar informalmente con él. Entonces, primero dice que no habló con ella, pero luego cuando yo le llevo el ticket al comisario, luego le pido explicaciones al comisario y el comisario me dice, sí que hablé con él y me dijo que sí, que había recibido una llamada, pero que estaba trabajando y que no fue nada. Ya, pero eso no está registrado en ninguna declaración. ¿Por qué? Porque han tenido la deferencia de hacer todo eso de buen rollito con el individuo y no ha quedado escrito. Y ahora es mi palabra contra la de él. También es verdad que a él le toman declaración y nosotros tuvimos que amenazar con ir al juzgado para que nos tomaran declaración, y basta con ver que la primera declaración de Ramiro Villaverde es 5 días después de que haya desaparecido María José. 5 días, han pasado 5 días en el que hemos estado de pim pam pum de buen rollito dándole información al principal sospechoso, y nuestra declaración, la mía, la de mi madre y la de mi hermana, que somos las últimas personas que estuvimos con María José y que sabíamos de sus planes, es casi un mes después, porque se negaban a tomarnos declaración en comisaría. Sí. Es decir, no hay donde... La verdad, no hay por dónde coger esto de ninguna manera en los primeros pasos y todo lo que luego pasó. Rosa, yo te voy a emplazar para otro programa más adelante, porque vamos a seguir con la investigación y con los programas de María José y con otras personas, y dependiendo de lo que nos vayan contando, vamos a seguir armando toda la historia, porque quedan muchas cosas por contar que preferimos por ahora reservarnos, para ver también las respuestas de las otras personas que estuvieron involucradas en el mismo. Te doy las gracias enormes por estar esta noche con nosotros, por habernos contado de primera mano la realidad, señores, la realidad de lo que verdaderamente pasó y cómo se fue tapando todo desde el primero. Te emplazo para un próximo programa
y espero que estés muy bien y te mando un beso muy grande a la distancia y mucha fuerza. Muchas gracias, Fernando. Estaré aquí para lo que queráis. Bueno, y a todos ustedes ya saben, el próximo martes estaremos con otro libro negro y con más de María José Arcos Camaño. Cuídense. Buenas noches.